Hola amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a este especial de nuestros conversatorios que queremos dedicar a la Semana de la Educación Artística iniciada en nuestro país este lunes 23 de mayo y que busca relevar la importancia del arte en la enseñanza escolar. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa de la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas preocupado de la ciencia, la cultura y la educación, y que en nuestro país encabezan principalmente los ministerios de Educación y de Culturas. Por este motivo, hemos invitado esta tarde a inaugurar el especial sobre la SEA 2022 al jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes del Ministerio de las Culturas, profesor Pablo Rojas Durán. Pablo, muchas gracias por aceptar nuestro llamado y por regalarnos parte de tu tiempo para conversar sobre los desafíos y tareas que implica para Chile el tema de la educación artística. Perfecto. Muchas gracias por aceptar nuestro llamado y por regalarnos parte de tu tiempo para conversar sobre los desafíos y tareas que implica para Chile el tema de la educación artística. Bueno, al revés, pues gracias a ustedes por estar tan interesados en este día, ¿no? Tan significativo para el mundo de la educación artística, para muchos profes, para muchos artistas educadores, que este es como su espacio tal vez como de mayor protagonismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mm. Así que qué bueno que ustedes también le den este espacio, Claudio. Pablo, me gustaría dar un pequeño inicio a esta conversación yendo como a un aspecto quizás muy básico para ustedes que tratan cotidianamente el tema, pero que nos puede servir tal vez para entender más el aspecto central. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación artística en Chile? Qué bueno, qué buena la pregunta, porque habitualmente se asocia la educación artística, obviamente, al mundo escolar. Eso es como el primer espacio, ¿no? Mm. Eh, pero bastante más, afortunadamente, se enriquece mucho más. Eh, Básicamente, cuando hablamos de educación artística hoy día tenemos que ampliar una mirada hacia la educación no formal también. O sea, no es Ya. solo entonces las horas de clase que se desarrollan en los establecimientos educacionales, que habitualmente son horas de artes visuales y de música, algo más se puede profundizar tal vez en las horas de libre disposición, en los talleres, en la GEC, etcétera, ¿no? Y en tercero y cuarto medio hoy día también se ha integrado afortunadamente ya formalmente el teatro, la danza, el diseño, la arquitectura, el audiovisual, etcétera, ¿no? Mm. Pero la pregunta es buena en el sentido de que ampliemos un poco el concepto de educación artística y nos podríamos como referir a dos o tres ámbitos más. Hay un ámbito que sigue siendo como formación artística más profesionalizante, que Ya. desarrollan muchos espacios, escuelas artísticas, academias, distintos tipos, Balmaceda Arte Joven, por ejemplo, y Mm. así, instituciones que tienen un giro en el mundo de la cultura en materia de educación. Ya. Y luego está también otra línea que es muy valiosa, que es la que desarrollan los museos, que tiene que ver con todo lo que es la mediación La artística mediación. Ujú. y la educación de museos, que también trasciende un poquitito la lógica de la obra, no solamente es mediar una obra, Ujú. sino que hoy día ya muchos museos y centros culturales tienen áreas de educación. Eso amplía, entonces significa que tienen proyectos propios, ¿no? Ya. Se metió otro ruido entre Sí, medio sí, mío, sí. pero parece Ahí que se entendió, ¿no? lo apagamos. Ya, ok. Eso así como campo amplio, ¿no? Mm. Entonces, cuando hoy día nosotros estamos trabajando con la lógica de la educación artística, en esta semana tiene mucho sentido que estemos dos ministerios, ¿no? No solamente educación, tendría que a lo mejor decir, bueno, si hay educación artística escolar, que sea solo educación. No, estamos nosotros con nuestras dos subsecretarías, ¿no es cierto?, de las culturas y del patrimonio. El patrimonio. Y está también otras instituciones que forman parte de este proyecto, como Almacén Arte Joven, como la Universidad de Chile, ¿no? Que amplía. Hay otro mundo también. Educación artística en la educación superior, por ejemplo, es otro mundo, ¿no? Que también se da, ¿no? También forma parte de... Exacto, Ya. claro, Ahora, claro. en las orientaciones 2022 de la CEA se señala, y voy a leer textual, dice, el proceso constituyente, la pandemia COVID-19
el cambio climático, las oleadas migratorias y las desigualdades, entre otros factores, evidencian que no podemos seguir igual. Ahora, ¿de qué manera, a tu juicio, la educación artística en Chile nos puede ayudar a que como sociedad no sigamos igual, ¿no? Con todo esto inmenso que nos ha pasado en los últimos 2 años. Claro, ese texto tiene que ver con el lema de la semana, ¿no? Tiene que ver con este concepto del ciclo o los ciclos, ¿no? Ya, ya. Y este ciclos que es el recordar, el remover, el reimaginar, ¿no? Entonces, tal vez juntemos los dos elementos. Estamos en un momento de ciclo muy fuerte, ¿no? Estamos en un ciclo político, estamos en ciclos sociales, culturales, estamos en ciclos medioambientales, etcétera, ¿no? Ujú. Ese es como el concepto. Y nosotros además estamos en un ciclo porque estamos cumpliendo 10 años, ¿no? O sea, estamos Claro, también como en lógica de ciclo. El, el recordar, el remirar, el remover, el resignificar, etcétera, un montón de otros conceptos que le podríamos seguir poniendo a esto, ujú, es justamente lo que hacen las artes. Esa capacidad que tienen las artes, por ejemplo, de generar espacios de recuerdo, de hacer pasar por el corazón, ¿no? Del recordar, claro. que es una dimensión que le puede ofrecer muy potentemente las artes, por ejemplo, a un niño, ¿no? A una niña en el proceso escolar. El remirar, ¿no? El remover, todos esos ejercicios son ejercicios artísticos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, pongamos ese foco en este minuto, Ujú. aprovechemos la experiencia artística y invitemos a generar este tipo de proyectos y este tipo de reflexión en la escuela, ¿no? Ya. Y eso también tiene que ver con una dimensión de la educación artística que se ha modificado, tal vez, desde como esas concepciones más antiguas de la educación artística, como de las manualidades en el caso de la plástica, Claro. a una educación artística que más bien tiene que ver con un desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Entonces Ya. lo que ha dicho la UNESCO muy potentemente a partir del año 2010, ¿no? Es que la educación artística está llamada a participar de la solución de los problemas del mundo contemporáneo. Entonces nos puso en otro planeta, ¿no? Nos deja como en otra dimensión. Otra dimensión, sí. Claro, mucho más potente. Y ese es el ejercicio que nosotros de alguna manera intentamos fortalecer mucho en Ujú. esta semana para la escuela. Que la escuela entienda que el arte es una disciplina, es un pensamiento, es una forma de mirar el mundo. Y por lo tanto, le dé el espacio que merece o que le corresponde dentro Claro. de la escuela, dentro de los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en la parte, digamos, operativa, ¿cómo funciona la semana de educación artística? Porque si bien se concentra en esta semana del 23 al 20 y tanto de mayo, entiendo que es una dinámica que funciona todo el año. Claro, el hito, por así decirlo, que Ujú. convoca a UNESCO es en este tiempo, ¿no? Esta semana, justamente en la tercera semana, entre el 23 y el 27 de mayo. Ahora, como esto se desarrolla o se levanta, digamos, a nivel mundial, para nosotros es el inicio del año, ¿no? Estamos en el primer semestre, Ya, a claro. diferencia, obviamente, del norte que está Claro. cerrando, ya está en una etapa de mayor desarrollo. Entonces, Claro. claro, nosotros dijimos, ok, vamos a hacer entonces, vamos a invertir de alguna manera este proceso. Vamos a invitar a desarrollar proyectos a partir de esta semana, aunque obviamente hay proyectos que se presentan esta semana, depende de la intensidad que tenga, ¿no? Ya, ya. Entonces, nosotros estamos invitando a desarrollar un proyecto que se llama Ciclos, obviamente, Mm. que ojalá se unan el máximo de escuelas, liceos, colegios, porque básicamente tiene que ver con el ejercicio de la memoria, el Ujú. ejercicio de la mirada de los ciclos que está viviendo cada comunidad, ¿no? Ya, ya, ya. Eso es como Ujú. el proyecto, ¿no? Mm. Ahora, esta semana también estamos haciendo una invitación así como bien puntual, ¿no? O sea, también para que se celebre tiene que haber algo contundente, no puede Claro. ser solo como que partimos, ¿no? Y después cuando terminamos, no tiene mucha gracia. Sobre todo en la experiencia de la producción artística, que obviamente queremos que en algún minuto cierre, ¿no? Se muestre, se Claro. presente. Se presente, Entonces, claro. en esta semana lo que hicimos fue plantear que estábamos en,
también en un nuevo ciclo de presencialidad, ¿no? Ya. Las escuelas estuvieron cerradas Mm, principalmente 2 años, casi todas, ¿no? Y ahora mm, se vuelve a estar presente, se vuelve a un nuevo ciclo de corporeidad también, ¿no? Se retoman de alguna manera como recorridos de los, ¿no? de los mismos chicos, ¿no es cierto? Se vuelven a ocupar las calles, se vuelven a ocupar los patios. Hay una Entonces, reconexión también. claro, Mm, de encuentro, ¿no? De la comunidad que se vuelve a encontrar. Entonces, eso también lo quiero marcar como un nuevo ciclo de presencialidad. ya. Y entonces, esta semana, y especialmente estamos invitando el miércoles a mediodía, Ujú. a que se hagan varias o todas las que puedan, digamos, acciones artísticas en los espacios públicos, Ah, ¿no? perfecto, ya. Nosotros vamos a tener un hito muy bonito que va a ser en La Moneda. Es decir, Ah, La ya. Moneda, el edificio, el Palacio de la Moneda, abre sus puertas a la Semana de Educación Artística y ahí va a haber un hito donde van a estar presentes niños y jóvenes de la FOGI, Educación No Formal, de los centros de creación, de los SECREA, de la LIGUA en este caso, Ujú. educación también no formal que articulan los dos sistemas, y chicos de algunos liceos de Santiago, de algunas escuelas de Santiago. Ah, qué bueno. Eso es una forma también, y creo que es un gesto muy valioso, que agradecemos así muy fuertemente a Irina, que hace Ujú. ese gesto de decir, vengan y abramos la moneda y desde acá hagamos también esta resignificación de un nuevo ciclo, ¿no? Así que Perfecto. estamos muy felices de que nos reciban en la moneda en esta oportunidad. Y así invitamos a que ojalá en distintos espacios públicos entonces también se puedan hacer este tipo de acciones artísticas, ¿no? Ahora, Pablo, a tu juicio también, obviamente, ¿cómo ha sido el diálogo de la educación artística con el mundo pedagógico, con los profesores, con los administrativos, no sé, los dueños de colegio, con las instituciones? ¿De qué forma se ha avanzado en estos 10 años que lleva la Semana de Educación Artística en Chile? A ver, tú haste algo antes que no alcancé a resolver a lo mejor completamente la pregunta, ¿no? Y es que ¿Ya? para nosotros la Semana de Educación Artística, el gran hito o el gran desarrollo es adentro de las escuelas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Nosotros ofrecemos un programa, ofrecemos unas orientaciones, ofrecemos una mirada, pero lo que nosotros hacemos, y para eso tenemos nuestra página web, ¿no? de la Semana de Educación Artística, Sí. es que convocamos a las escuelas a que ellos desarrollen su propia semana. Es decir, no les imponemos, por así decirlo, un modelo. Mira, tienen que hacer esto. Son invitaciones. Y ahí están las orientaciones. Entonces, ahí hay una clave bien importante, porque cada vez más se van integrando escuelas a este proceso. Eso significa que ha habido una reflexión dentro de la escuela. En Y la que escuela. dicen, en general en la escuela le llaman la Semana de las Artes, ¿no? Tienen como ese Ya. nombre, no la Semana de Educación Artística, la Semana de las Artes. Y en la página web nuestra se van inscribiendo todas las escuelas y los espacios culturales y van presentando sus obras, van presentando sus propuestas, ¿no? Entonces ahí se va reflejando una cosa muy, muy interesante. Ahora, esta conversación o este punto, esta pregunta que tú me planteas, es una pregunta bien estructural, porque finalmente tiene como dos patas, diría yo. Uno es cuál es el rol que está jugando las artes efectivamente en el sistema escolar, de Claro. qué manera, ¿no es cierto?, los directivos de las escuelas, los profesores y profesoras, y también, yo siempre digo esto, y también los apoderados, ¿no? Bien. Eh, ¿qué espacio le piden o le ofrecen a la escuela para el desarrollo integral que ofrece, digamos, las artes, ¿no? Ese es un primer elemento. Creo que avanzamos, pero no tanto como uno quisiera, obviamente. Todavía, lamentablemente, somos bastante conscientes de que hay una cantidad grande de artistas en educación artística, especialmente en la educación básica, ¿no? Ya. Los datos Ya. que nosotros tenemos es que prácticamente, o más o menos, tenemos dos estudios, uno que se hizo en la región metropolitana hace 10 años y uno que se acaba de hacer en la región de O'Higgins el Ya. año pasado, lo hizo la Universidad de O'Higgins, y te dice que más o menos entre el 70, casi podríamos llegar al 80% Ya. de los profesores y profesoras que enseñan arte en la educación básica no tienen formación artística, son Mm, generalistas. ya. Ya. Entonces tenemos ahí un vacío muy grande que hay que ir a trabajarlo, ¿no es cierto? Obviamente Mm, en las mismas escuelas, pero sobre todo también en las universidades. Por eso es tan importante que las universidades también reflexionen
claro. sobre esto, ¿no? que está pasando. No hay ninguna escuela de pedagogía en artes en Chile, perdón, de escuela de pedagogía en Chile que ofrezca la especialidad artística. No hay ninguna, ¿no? Entonces, claro, puedo ser especialista en matemática, en ciencia, qué sé yo, Claro. pero en Pero no arte en arte. nada, ninguno la ofrece. Entonces, finalmente son como profesores o de media o profesores que se van especializando, ¿no? Ya, Y el ya. último elemento en tu pregunta, por eso quería llegar hasta la macroestructura, ¿no? Es súper bueno. Es que un reclamo que se nos hace permanentemente es que los ministerios de Educación y de Cultura no trabajan juntos, ¿no? Ah, Entonces, ese ya. es un tema que hoy realmente, este lunes, Ujú. hubo un acto Sí. en el Ministerio de Educación y ambos ministros firmaron un convenio de colaboración y de trabajo para poder desarrollar una política de educación artística en Chile. Te iba a preguntar Teniendo una sobre política de educación artística en Chile, entonces vamos a poder avanzar mucho en eso, ¿no? lo que te iba a comentar con respecto a lo que tú habías dicho, lo último, esta relación como macro de la educación artística con como los diferentes protagonistas, ¿no? Los colegios, los apoderados. Centrarme un poquito en la relación de los apoderados. No sé si ustedes tienen algún grado de información sobre eso, porque uno podría tener la visión o el prejuicio de que en general en el mundo de las familias eh, que a uno de los hijos le guste el arte no es una noticia como muy bien recibida. No sé si ustedes tienen alguna noción sobre este aspecto. Eh, no, así técnicamente que tengamos un estudio muy elaborado, no, Ya, no lo tenemos. ya, Lo que sí lo tenemos inverso, te lo diría al revés, ¿no? ya, ya, ¿En qué sentido? Eh, Hoy las escuelas y liceos artísticos en Chile tienen lista de espera, ah, ¿no? perfecto, ya, 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 Y son principalmente municipales o, digamos, hoy día de dependencia pública, ¿no? público, ya. Ujú. Eh, y eso es bien interesante, porque la pregunta es por qué una escuela, un liceo municipal artístico tiene ese nivel de demanda, ¿no? Exactamente. Y, y ahí por eso te decía que te lo puedo responder inversamente, porque eso sí que lo hemos estudiado. Ya, Y efectivamente tiene que ver con la adhesión de la familia a un proyecto educativo, ¿no? O ya, sea, ese es fundamental, de cómo una familia adhiere al proyecto educativo. Lo que no sabemos y nos encantaría saber, ¿no es cierto? Y ojalá eso se pudiera difundir más, es si es que los y las apoderados, ¿no es cierto?, reclaman en algún minuto cuando las obras de arte no se desarrollan. Eso me encantaría que sucediera, ¿no? Porque claro. obviamente que si no tenemos especialistas, Mm, mm, es también sabido que muchas de las obras de arte se ocupan para las otras actividades, ¿no? En claro, algunas escuelas que no tienen opción. claro. Pero no tengo lo otro, ¿no? Ya. Es, Pero es interesante lo que comentas porque querría decir que se está de alguna manera dando vuelta la mano en ese sentido de que el arte fuera como el hermano pobre de las profesiones, en algún sentido. claro. Ahora, ahí hay que también distinguir, volvamos a la pregunta uno. ¿Ya? Cuando hablamos de educación artística, ¿de qué estamos hablando, no? Ujú. Claro, entonces hay un tipo de educación artística, obviamente, que es la que ofrecen los liceos artísticos, las escuelas de liceos artísticos, ¿Ya? que es una formación un poco más profesionalizante, entre comillas, ¿no? Es decir, eh, en un alto porcentaje los chicos que estudian en las escuelas y liceos artísticos continúan carreras artísticas, ¿Ya? ¿no? ¿Ya? No es un porcentaje total, ¿no? Es un porcentaje alto, pero no es total. Entonces, claro, ese es un modelo de educación artística. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que ese modelo está perfecto y es necesario. Y de hecho, en los últimos, te diría, en los últimos 4 programas de gobierno ¿Ya? siempre ha venido esa intención de que tienen que haber escuela artística y este gobierno también lo plantea, ¿no? Al menos una escuela artística por región y esperamos que ahora a partir del convenio con el MIDUC logremos efectivamente eso. Perfecto. Pero en general lo que plantea la educación artística en las horas habituales del currículum escolar Ujú. es más bien un espacio de desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? Que son
habilidades que son propias del arte, Ujú. que se le ofrecen, ¿no es cierto?, a el niño, la niña, el joven, etcétera, para su desarrollo integral, ¿no? Claro, claro. No se aspira en ningún minuto a que las horas curriculares vayan a ser las horas que permitan una formación artística especializada, ¿no? Ya, claro. Y esa tarea también la hacen cuando un colegio, una escuela no lo cubre. Hay, no mucho, pero hay instituciones, insisto, como Balmaceda, por ejemplo, que está en 5 regiones, Sí, que ofrece el desarrollo de talleres artísticos, de elencos artísticos, justamente para cubrir eso de manera gratuita. Y también lo perfecto. están haciendo otras instituciones en distintas regiones del país, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausita porque me indican que hay personas que nos están siguiendo y que tienen algunos comentarios o preguntas. Varefka va. Sí, Ya. Banal y Mundana pregunta, ¿hay material pedagógico en la web SEA que podamos utilizar? ¿Escuchaste, Eh, Pablo? sí, escuché Ya. Ok, perfecto. ya. La- Métanse en la web SEA, van a encontrar, uno, las orientaciones de la SEA, ¿no? Las orientaciones para que ustedes puedan ver un tipo de proyectos, ¿no es cierto? El proyecto Ciclos, el proyecto que estamos desarrollando también ahora de espacios, acciones artísticas en espacios públicos, etcétera. Pero además, en la página de la SEA se puede linkear todo el material pedagógico que desarrolla nuestro departamento, ¿no? Que son los cuadernos pedagógicos, que ya vamos en 11 versiones distintas. Ya. Está la caja de herramientas de la educación artística, está el texto de arte más educación, trabajo por proyecto. O sea, en ese lugar van a encontrar todo ese material y además van a encontrar material que integra otras instituciones. Es decir, la página tiene esa gracia Ya. que las instituciones van dejando material. Entonces, me acuerdo haber revisado ahora, hace muy poquitito, que un par de instituciones también integraron cuadernos pedagógicos o material pedagógico para trabajar. Así que sí, ahí hay harto material. No hay mucho en otras partes, es ahí donde está. Ya, Ya, perfecto. ¿cuál es el sitio web? Preguntan. El sitio web es semanaeducacionartística.cultura.cl y si me equivoqué, aquí lo va a A escribir, ver. estoy seguro, Sebastián, que está dentro del público, ¿no? Yo de repente pierdo el... O déjeme, lo miro inmediatamente a ver si no está por ahí Sebastián Lo y estoy viendo, y lo Pablo, anoto. acá, y es semana educación artística punto cultura punto gov con B larga punto cl. Tal cual. Ujú. Ya, Genial. otra pregunta. Sí. ¿Hay algo en especial de la semana de la educación artística que le gustaría destacar de manera particular? De esta semana, mira, lo que tiene interesante es que cada vez la Semana de Educación Artística tiene un lema, eh, y ese lema, de alguna manera, es una invitación a la reflexión. Ujú. En esta oportunidad, la invitación era a reflexionar sobre los ciclos, como decía hace un rato atrás, ¿no? Eh, y, y de alguna manera es tan amplio lo que se puede lograr y tan potente también la posibilidad de trabajo interdisciplinario que puede ofrecer ese ciclo, digamos, ese lema, que me parece muy destacable siempre, ¿no? Lo otro que me gusta destacar también es que la Semana de Educación Artística es una suerte de comunidad, ¿no? O sea, esta plataforma que acabas de decir, que también quedó anotado ahí en algunos de los comentarios, esta plataforma vincula a escuelas, liceos, con centros culturales, con universidades, etcétera, porque se mapea. Entonces, al poner los datos, la escuela queda con referencia a, por ejemplo, quién más de la comuna o de la región está involucrado en el proceso. Se establecen también quiénes son los responsables, entonces se puede trabajar muy directamente. Y eso hace que esta semana también la red de museos de Chile y muchos de los centros culturales están teniendo una programación especial. Ah, Y perfecto. eso permitiría entonces también como acoger Mm. a que los niños, niñas y jóvenes y los equipos docentes puedan asistir de manera preferencial a este tipo de actividades, Qué ¿no? bueno. Ya. Última, ¿dónde me puedo registrar para ser parte de la SEA?
En la misma página hay un punto abajo que dice registro, regístrate, ¿no? Y ahí se inscribe. Ahora, ¿quién se registra? Se registran las instituciones, ¿no? Se registra los colegios, las escuelas, los liceos, se registran los centros culturales, las universidades, organismos internacionales. E incluso es muy interesante porque esta es la CEA Chile y se inscriben muchas veces instituciones de Latinoamérica, ¿no? Que no tienen CEA, porque nosotros llevamos 10 años celebrando la CEA en Chile, pero es voluntario, ¿no? No es una obligación, es una invitación de UNESCO. Claro. Entonces también se nos han integrado muchas veces instituciones internacionales. Ahora, no es que exista como un voluntariado, o sea, ¿no? Si la pregunta iba por ese lado, ¿dónde me inscribo para? No, las instituciones se registran, ¿no? En ello. ¿Mm? Y tampoco podría ser alguna agrupación informal, así que no tenga, No, digamos, sí. ¿también? Sí, en Perfecto. agrupaciones. Ya, Sí, en agrupaciones se inscriben también, sí. ya, Sí, perfecto. sí, Bueno, sí. La última, último. dice, Experimenta Producciones, dice, ¿la CEA está basada para ser trabajada por profesores de artes o también podemos participar artistas especializados que no tengamos licenciatura? A ver, esa pregunta es bien interesante porque abre un campo de conversación que ya me imagino lo que está detrás, ¿no? Que justamente, y no lo quiero evadir, ¿no? En ese sentido, porque creo que es una reflexión de país que tenemos que tener y espero que en esta lógica de la política nacional la podamos abordar. Y es que finalmente hay muchas artistas que tienen un trabajo pedagógico y que lamentablemente, por no tener la pedagogía, no pueden ser contratados en igual condiciones que un profesor o profesora, por ejemplo, para trabajar en las horas de arte, Ya. que sería para nosotros fantástico. Pero ahí se complejiza, ¿no? Hay varios temas que están detrás de eso. Hay, obviamente, un tema desde el mismo gremio del Colegio de Profesores, que obviamente tiene una postura frente a quién es el que puede o no puede hacer clase. Hay otros temas que vienen también de reglamentaciones. Nosotros tenemos otros programas y el Ministerio de Educación también tiene otros programas donde acogemos justamente a los artistas y las artistas para que puedan hacer el trabajo en escuelas, ¿no? Ahora, en la SEA, claro, podría ser una agrupación comunitaria que haga un desarrollo en su propia comunidad, en algún barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay un tema que creo que la pregunta reflejaba, ¿no? Y es cómo, y ahora lo veo también aquí en un comentario, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Y creo que ese es el gran desafío que nosotros estamos hace mucho rato también impulsando, para que los artistas y las artistas puedan ser más integrados y reconocidos en el espacio docente, más aún cuando hoy día tenemos, como decía al principio, una debilidad enorme, una carencia enorme de profesores y profesoras de arte en los primeros años. Entonces sería, creo que, un trabajo muy importante de avanzar en eso, ¿no? ¿Y crees, Pablo, que esa temática forme parte de esta política nacional de educación artística que se anunció hoy, que se daba por iniciada? Sí, yo creo que tiene que formar parte. O sea, lo que hoy día se planteó es que va a haber una política, ¿no? No se planteó cómo va a ser la ¿Cómo política, hacerlo? obviamente, pero nosotros desde Culturas tenemos la experiencia en todos los sectores de la elaboración de políticas, ¿no? Políticas del campo de la música, políticas del campo audiovisual, del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Todas tienen. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es que educación artística entre a ese mismo espacio, ¿no? De elaboración de una política. Y en esas políticas lo que se define primero son como los grupos de interés, entre comillas, ¿no? En los campos de donde se va a trabajar. Ya. Entonces, este tema de la participación de artistas en el espacio educativo tiene que ser sí o sí, al menos va a estar por el lado nuestro, muy importantemente instalado, un tema a discutir, ¿no? Ya. Así como tiene que discutirse el tema de la formación docente. Entonces, todo lo que tiene que ver con los actores que son parte del proceso de educación, de mediación, etcétera, tienen que estar en la política. Van a haber otros temas, obviamente, temas de currículum, Lógico. temas de espacios culturales, temas de investigación, temas de estudio. O sea, no puede ser que nos quedemos solo, digamos, y vuelvo de nuevo a tu primera pregunta, en que nos quedemos siempre pensando que educación artística son las 2, 3 o 1 hora
de arte que tiene la escuela, ¿no? Es mucho más complejo y por eso es tan importante que haya una política, ¿no? Qué bueno, bueno. Pablo, no queremos abusar más de tu tiempo, llevamos más o menos 40 minutos, te damos muchas gracias por tu colaboración, por la paciencia, digamos, con estos problemas técnicos que tuvimos de lado y lado. Así que Ustedes. más que no nos queda más que darte las gracias, Pablo, y vamos a seguir en contacto, lo más probable, en un futuro cercano. Excelente, no, y gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes por querer integrar esta discusión, esta conversación, y gracias también por la paciencia, porque el Instagram no es mi plataforma habitual, así que, ¿no? Pero logramos, salimos adelante. Así, Bueno, vale. muchas gracias, Pablo. Y desde la Biblioteca de Cultura y Tendencia les damos las gracias por habernos acompañado en este especial. Les invitamos a seguir atentos a nuestras redes porque los conversatorios de nuestra plataforma llegaron para quedarse. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por la paciencia que nos tuvieron. Pero la idea es esta, ¿no? Que a pesar de las dificultades, sigamos adelante porque la cultura nunca ha sido fácil en Chile. Valesca Usleme en la producción general, Claudio Pereira que les habla en la conducción. Muchas gracias y nos vemos.